pasa que esto que te voy a contar tiene como un año que me pasó. Yo Uh-huh. iba en la prepa todavía. Sí. Entonces, bueno, yo estaba dormido, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Sí. Entonces, yo estaba dormido. En eso siento, bueno, soy muy sensible a los espíritus y a las malas vibras, toda esta cuestión soy muy, muy sensible. Muy bien. Entonces, estaba dormido y empecé a sentir una cierta pesadez. Entonces, desperté, el momento en el que desperté, sentí una vibra muy pesada en mi cuarto. Entonces, como que desperté, pero cuando desperté, como que desperté en un gran suspiro, como si algo me estuviera llegando, ¿no? Entonces, empecé a alterarme y sentí como esa vibra se fue de mi cuarto, se fue hacia la azotea. Entonces yo sentí cómo iba subiendo. Entonces cuando subí a la azotea, tengo una perrita, me empezó a ladrar así, pero feo, gacho, así feo. Sí, la perrita se puso muy estresada, empezó a ladrar mucho y como que la respiración se volvió muy lenta para mí. Entonces, bueno, ya cuando pasaron, que será, a mí se me hizo eterno, la verdad, el tiempo. En realidad no era más de un minuto lo que había transcurrido hasta ese entonces. Entonces, cuando puse más atención, escuché como unas risitas como re extrañas, o sea, eran risas muy raras. Entonces, como que sí me dio miedo y empecé a sudar. Y mi perrita, conforme yo me fui calmando, mi perrita se calmó también. Y sí, la verdad fue algo hasta traumante. Al otro día le comenté a mi abuelito y me contó que igual eran duendes o brujas o un mal espíritu que me estaba rondando. Y me aconsejó que pusiera un espejo y un peine al lado de mi cama. Pues creerás que con esto como que se calmó y hasta la fecha, gracias a Dios, no he vuelto a vivir esa experiencia tan extraña. Mi querido Jesús, pues andas de suerte, sobre todo que, pues como que ya saben con quién sí y con quién no, ¿verdad? Pues yo creo que sí, y no sé, ojalá ya no vuelva a repetirse porque sí me dio mucho miedo. De hecho, como soy muy sensible a todo, a toda esta zona de la vibra, la energía y los espíritus, como que sí me da miedo por otra parte. Claro. Sí. Pero ya has de tener mucho tiempo en eso, amigo. O sea, ya has de tener cierta experiencia porque, pues lo mencionas, eres muy sensible, pero ¿de qué tiempo para acá has? Pues mira, me he percatado más de esta sensibilidad, como hace unos 5 años para acá más o menos. Entonces, sí, pues sí, ya te han pasado varias cosas, obviamente. Sí, de hecho sí, como que ahí donde trabajo igual sentía malas vibras, pesadez. Sí. Entonces sí, era muy extraño. Entonces, digamos, tú puedes leer cuando una persona viene con buenas intenciones o no, ¿verdad? Sí, de hecho me pasa, o sea, por ejemplo, cuando siento que una persona no habla en un sentido, en mala onda, la capto. O por ejemplo, hay cosas que yo siento que van a pasar y te lo juro que pasan. Sí, me imagino. Entonces le doy gracias a Dios por este don, pero también me asusta. Pues sí, porque pues no sabes qué hacer, no cómo responder, cómo reaccionar ante tal situación. Y dices, ¿cómo le hago? Pues sí, yo puedo ver, yo puedo percibir, yo puedo, pues no sé, sentir algunas cosas, pero realmente no sé cómo explicar que alguien, ahora sí que alguien nos explique, pero yo pienso, Jesús, que ese don ya se te dio en una forma natural, ¿verdad? Se te fue otorgado, vamos a decirlo por nuestro Padre Dios. Sería cuestión de que pues, ponerte a estudiar, a perfeccionarlo y poder ayudar a la gente, ¿no crees? La verdad me encantaría. Mi abuelito de hecho me ayuda mucho en esta cuestión. Luego me aclara los sueños que tengo y en realidad sí me ha ayudado mucho. De hecho hay tragedias que hemos vivido aquí en tu casa. Sí, gracias. Y que yo las he soñado días anteriores. Entonces le doy gracias a Dios, pero también me gustaría investigar más. O saber qué puedo hacer. Sí, pues contactar con alguna persona que sepa de esto, ¿no? Y que te vaya guiando, que estés tomando cursos constantemente, talleres. Y poco a poquito ir llegando al lugar donde se te requiere. Porque a ti sin duda se te está requiriendo en algún sitio. Puesto que se te ha dado esta sensibilidad, esta capacidad muy especial. Yo lo haría, mi querido Jesús, yo lo haría. Te voy a hacer caso, Rubén. Terror oscuro. Este es un relato que le sucedió a un amigo mío de aquí, es canadiense. Sí.
Él y yo vamos seguido a pescar, bueno, no muy seguido, pero vamos de vez en cuando a pescar. Y en una ocasión que pasé yo por él, estaba yo escuchando un programa en español en el podcast, conectado a la camioneta. Bien. Y me preguntó qué es lo que tú estás escuchando, y le dije, bueno, pues te escucho programas de allá de México, de historia, de noticias, y relatos de fantasmas. Y me volteó a ver cuando le dije yo eso de los relatos de fantasmas. Ajá. Y me dijo, ¿tú crees en eso? Y le dije, pues no mucho, pero es muy interesante escuchar las historias de mi gente allá en México, y como me las platicaba mi abuelita cuando yo estaba chiquito. Muy bien. Y en eso quedó. Más tarde, cuando estábamos pescando, él me dice, oye, ¿no quieres que te platique una historia de fantasmas? Dije, a ver, venga. platícame. Venga. Y me dice, mira, cuando yo me casé, recién que me casé, mi esposa se enfermó. Ella se puso muy, muy mal. La tuve en el hospital como 3 meses. Estuvo entubada y con soporte de vida y todo eso. Ya se me estaba muriendo, dice. Pero ella se mejoró y me la pude llevar a la casa. Ella se mejoró al punto de que la pude yo atender en la casa, y ahí estuvo otra temporada malita, pero estaba conmigo y yo la estaba atendiendo. Dice, en una ocasión, estaba yo ahí en la casa, en mi oficina, trabajando. Él es arquitecto. Y escuché que en el pasillo de la casa alguien estaba corriendo, pas, como se oye las pisadas sobre la alfombra en el piso de madera. Entonces yo volteé hacia la puerta y yo miré un niño pequeño que pasó corriendo. Me dice él es canadiense. Y yo salí corriendo atrás de él, y yo vi que entró a la cocina. Yo entré a la cocina, pero no había nadie. Entonces yo entré a la cocina y abrí la puerta de atrás de la casa, que está en la cocina, hacia el jardín, y no vi nada. Entonces yo pensé de momento, pues es algún vecino que se metió y andaba de travieso aquí en mi casa, ¿verdad? Entonces no hizo más. Yo regresó a trabajar. Dice, eso me pasó en varias ocasiones, me dije él. Me pasó en varias ocasiones, pero yo me di cuenta de que no habría manera de que el niño entrara a la casa. Yo salía al pasillo y lo perseguía, pero no lo alcanzaba nunca. Entonces dije, pues a lo mejor por la situación que tengo, él me dice, estaba yo alterado, mi esposa enferma y yo con deudas y el trabajo y todo aquello, y yo pensaba que la mente me estaba jugando una mala pasada, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, pasó, dice, y yo pasó algunas veces, y ya las últimas veces ya ni siquiera me paraba a corretear al niño porque nunca lo alcanzaba, dice. Y pasó, dijo, este evento dejó de pasar, mi esposa se mejoró y empezamos a vivir la vida normal, dice. Pero tiempo después, en una plática que tuve con mi esposa, ella de repente me dijo, oye, mira, quiero platicar algo, pero no vayas a pensar que estoy mal. Y él me dice que le dijo, no, a ver, platícame. Dice, mira, ¿sí te acuerdas cuando yo estuve malita? Y le dije, sí, ¿cómo no? Dice, pues no me la creas, pero había ocasiones cuando yo me sentía más mal, que venía un niño a verme, le dice la señora. Dice que él me dice a mí, dice, y cuando me dijo eso, se me hizo un nudo en la garganta y como que se me cayó el corazón a la panza. Dice, mira, venía un niño a verme, yo no sabía cómo entraba a mi cuarto, pero de repente yo despertaba y estaba este niño sentado en mi cama y me veía y me daba mucha paz, dice ella. Dice, yo no sentía que era algo malo, yo sentía que era un angelito, porque aunque no me decía nada, me veía él a mí con una ternura y con una paz que me la daba a mí también. Y eso pasaba cuando yo me sentía más triste o más preocupada, porque yo estaba apurada por toda la situación y por ti. Y él estaba como en shock, ¿no? Sí. Dice que no puede, en ese momento no le pudo decir nada, pero que se le salió una lágrima. Se me rodó una lágrima y me dijo, ¿qué tienes? Y dice, entonces yo ya le platiqué lo que pasaba y pues eso es el relato que me platicó. Dice, pues fue eso y nunca hablamos de eso porque yo decía, me dice él que él le decía a ella, y yo le platico a ella, pues ella está malita y a lo mejor usted va a alterar, y ella no le platicaba a él. Sí. Por lo mismo, para decir, pues
yo estoy malita y le digo estas cosas, pues él se va a asustar. Sí, se puede complicar más la situación. Y eso pasó ya tiempo después de que pasaron un par de años cuando volvieron a platicar de eso. Entonces, esa es la historia. Terror oscuro. Bueno, el problema, lo que pasó fue que yo vivía hace como 10 años en una casa con mis hijos, eran chicos, y todos iban a la escuela, y mi hija chiquita también, todos iban a la escuela, mi esposo a trabajar y todo. Y de repente, desde que llegamos como que se sentía la vibra como que muy pesada. Y con el tiempo pues nos fuimos acostumbrando y todo. Pero todo comenzó cuando ellos una vez se iban a la escuela y yo me quedaba ahí, me quedaba a dormir. Entonces, durmiendo yo empezaba a sentir como que una sensación pesada que me rodeaba, como si alguien me estuviera viendo parado enfrente de mí, y mi cama tenía enfrente a un tocador que con un espejo. Entonces yo entre despierta y dormida, porque todavía no te agarraba bien el sueño, abría los ojos y veía una sombra, como yo siento que era un hombre, porque era alto, como con una gabardina, y nunca le vi la cara porque yo veía el reflejo de espaldas de él, y estaba parado siempre enfrente de la cama observándome. Incluso cuando yo sí agarraba el sueño completo, sentía cómo me jalaba las cobijas, y en ese momento despertaba y las cobijas las tenía o a la orilla de la cama, como enrolladas, o ya tiradas. También a veces en las noches, como que siento que él sentía, no sé si exista eso, pero yo sentía como si abusaba de mí. Yo no sé si exista eso, pero yo sí sentía eso. Exacto. Y entonces, pues a mí me decían que le dijera groserías y que así él se iba a alejar, pero yo se las decía y él como que se enojaba más y no se quitaba, o sea, como que se ponía peor. Y entonces a veces sentía que yo me ponía a rezar y era como que se calmaba, pero si yo le decía groserías, él como que se ponía más pesado. Entonces, incluso a veces sentía que él no me hablaba, nunca escuché su voz, pero como que, no sé, telepáticamente algo así, él me decía que si yo, no sé, si yo les decía groserías o algo, él se iba a desquitar con mi hija, la chiquita. Mi hija, la chiquita, en ese momento tenía como 3 años, y ella siempre decía que tenía un amigo que se llamaba José Luis, y le decíamos que si era chiquito, y ella decía que no, que ya era grande. Y siempre lo mencionaba. Incluso también a ella de repente estaba jugando y se ponía a llorar o iba gritando conmigo. Y mucha gente de ahí, de la unidad, decía que veían salir a un hombre como con una gabardina por esas calles, pues que son como hileras de casas. Y entonces decían que veían salir al hombre por una de esas casas, pero nunca sabían de cuál. Y así me pasó hasta que nos cambiamos de casa, y aquí ya donde vivo pues ya no me pasa. Entonces, pues, ese cambio fue benéfico. Pues sí. En la vida, ¿verdad? Porque tanto tiempo que sufriste este tipo de experiencias, y hasta cuando se llega a la parte final, ¿cuál fue esta parte final? Con el cambio de domicilio, las cosas se desvanecen por completo, y entonces ya la vida es más tranquila, ¿verdad? Pues sí, ya ahorita ya no pasa nada, pero no sé si era verdad lo que me pasaba, o a veces pensaba que era en mi imaginación. Pero... Bueno, eso del incubus, me decías que no sabes si pasaba esto. Los incubus, no sé si has escuchado hablar de esto. Sí. Son demonios con tendencias de asalto sexual a las mujeres, como los sucubus son los demonios con tendencias de asalto sexual a los hombres. En este caso, pues, hemos tenido un sinfín de comentarios en cuanto a esto de los incubus y los sucubus. Entonces, pues, pensamos que sí existe todo esto. Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces tú estuviste a punto de ser víctima de uno de ellos. Pues sí. ¿Es correcto? Sí, así fue.
Y fue durante 3 años que me sucedía lo Así mismo. es, claro. No, que aguante el tuyo, de veras. Es admirable la valentía y sobre todo pues el estar ahí soportando un sinfín de situaciones adversas a la tranquilidad, a la paz que uno desea tener todos los días en casa. Incluso hasta le dejé de tener miedo. Llegó un momento en que ya no le Te tenía miedo. acostumbras. Ajá. Y ya te enfrentas, ¿no? Ajá, sí. ¿Verdad? Sí, ya a veces le decía que qué es lo que quería, que me dijera, pero que ya me dejara tranquila. ¿Tú escuchabas alguna voz que él te vaya, hacías algún diálogo con él? No, yo No. todo lo decía... Mentalmente. Ajá, mentalmente. Entonces, pero no, nunca escuché su voz. Y tampoco recibiste respuesta por medio de la telepatía, ¿verdad? O sea, comunicación a través de la mente. Solo sentía que me decía que si yo le seguía enfrentando, él se iba a desquitar con mi hija, la menos. Sí, claro. Y entonces no, por cierto, no es tan recomendable tratar de establecer contacto con un ser del más allá, porque pues no lo sabe, no conoce. Él sí ya estuvo algún tiempo en el plano físico y él sí sabe cómo podemos nosotros conducirnos, pero nosotros no sabemos con los seres del más allá cómo se conducen ellos. Son más fuertes que nosotros, ¿verdad? Afortunadamente, pues, señor Espino, pues las cosas han cambiado, ¿verdad, Mari? Han cambiado para bien y pues ni siquiera pensar en esto para que no se vuelva a repetir, ¿no? Sí, gracias a Dios ya pasó todo lo malo.